Muy buenas tardes, América Latina, muy buenas noches allá en Europa. Es un verdadero placer saludarlos este lunes, iniciar semana con todos ustedes, lunes 5 de febrero del 2018 y por supuesto llevarles toda la información de nuestra región. Saludo con mucho gusto, como todas las tardes, como todas las noches, Ana Cristina Olvera. Ana Cris, un placer saludarte. Omar, como siempre, el placer de saludarte es mío, pero sobre todo de agradecer y de saludar a nuestra audiencia, la que nos acompaña, como bien dijiste, en esta emisión de lunes. Hoy es 5 de febrero del 2018. Damos inicio con la información. Habrá que esperar hasta abril para conocer al nuevo presidente de Costa Rica. En Ecuador, la ciudadanía da un espaldarazo al presidente Lenín Moreno y vota por el sí en el referendo. El canciller de los Estados Unidos, Rex Tillerson, continúa su gira por América Latina. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos la lucha de los campesinos paraguayos y los cultivos de soya desde el Cono Sur. Y en los deportes, España avanzó a los cuartos de final de la Copa Davis. Este domingo se realizaron elecciones generales en Costa Rica. Ninguno de los 13 candidatos a la presidencia obtuvo la mayoría necesaria para gobernar el país, por lo que habrá una segunda vuelta el próximo 1 de abril. Ese día, los costarricenses volverán a las urnas para votar entre el predicador evangélico Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, quien obtuvo el 24.78% de los sufragios, y el oficialista Carlos Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana, que alcanzó el 21.74% de los votos. Costa Rica ya no desea las campañas políticas de siempre. Hagamos una segunda ronda, una campaña de segunda ronda austera y limpia. Ya bastante campaña sucia hemos visto como para seguir en lo mismo. Vamos a trabajar y vamos a trabajar con fuerza, con amor por Costa Rica, porque Costa Rica nos necesita. Vamos por la esperanza, vamos por el amor, vamos por la unión nacional. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Las autoridades electorales afirmaron que la jornada transcurrió sin incidentes y destacaron la alta participación de la ciudadanía, que fue de 65.16%. Es la tercera vez en la historia de Costa Rica, uno de los países con más tradición democrática en América Latina, en la que necesita ir a segunda vuelta para elegir a su presidente. Y así como lo hicimos el jueves pasado, le agradecemos mucho. Nos tome la llamada a Raúl Benítez Maraut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos ayude a analizar, pues ya una vez pasadas estas elecciones, pues sí, se cumplió más o menos lo que vaticinábamos el jueves pasado. Habrá una segunda vuelta electoral. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo estás? Un saludo al público iberoamericano. Pues como le comentaba y como comentábamos el jueves, más o menos se está cumpliendo lo que ya habíamos analizado. Habrá una segunda vuelta, pero ¿cuál es su lectura una vez sucedido este proceso electoral? Bueno, en estas elecciones de ayer sí hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana, que postula a Carlos Alvarado, pues dio el acomodo en la segunda vuelta, y esto es una especie de referéndum positivo para la gestión del presidente Luis Guillermo Solís, porque pues todos sabemos que el régimen de partidos estaba muy agotado entre Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y Acción Ciudadana está convirtiéndose en un partido que tiene la opción de consolidarse como tercera fuerza en Costa Rica. Todo dependerá de cómo se venga la segunda vuelta, que va a ser una elección como todas las segundas vueltas. Es un balotaje, es una elección polarizada, el 1 de abril, pero los dos candidatos, los dos Alvarados, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, pues tienen que medir sus fuerzas así. Pero también hay una interesante demostración de fuerza del Partido Liberación Nacional. Liberación Nacional es el partido que tiene más representantes en el Congreso, en la Asamblea de Costa Rica, de 57 miembros, y también el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, pues va a ser el alcalde de San José, y en la ciudad de San José pues todavía tienen Liberación Nacional una reserva política muy importante. Entonces, en síntesis, Liberación Nacional no queda tan golpeada. El presidente Luis Guillermo Solís, pues sí, sin quererlo, pues se vivió una especie de referéndum sobre su gestión y salió bien librado, y su partido está viviendo para la segunda vuelta,
y también pues, la fuerza emergente de, digamos, conservadora de derecha, porque todos los analistas sostienen que es por el tema del matrimonio del mismo sexo que llevó a Fabricio Alvarado a levantar la imagen, pues está teniendo un ascenso vertiginoso y va a ser una segunda vuelta pues cardíaca como muchos de esos procesos en América Latina, ¿no? Interesante esto que comenta Raúl, por ejemplo, esta postura, ¿no?, abierta de, pues, finalmente un predicador evangélico. En ese sentido, ¿cómo ha reaccionado las personas, sobre todo los opositores? ¿Tienen algún temor de que alguien tan inmiscuido en un grupo religioso pueda de repente ser más imparcial en cierto tipo de, o más parcial en cierto tipo de toma de decisiones? Mira, aquí muy probablemente lo que pueda suceder, es uno de los escenarios, es que Fabricio Alvarado ya haya llegado a su tope electoral y que sobre Carlos Alvarado del partido de Acción Ciudadana recupere en la segunda vuelta los votos de la ciudad de San José de Liberación Nacional, porque son votos progresistas, son votos socialdemócratas progresistas, y muchos de estos votos quizás se plieguen por no querer que un predicador evangélico sea el presidente y apoyen a Carlos Alvarado. Pero esto está por verse, va a ser una campaña dura, va a ser una campaña de ideologías, donde una ideología progresista que postula el matrimonio del mismo sexo se va a enfrentar a una ideología conservadora, más rural, más de votos religiosos duros, y así será el referéndum. Es una cosa que sucede en muchos países, no es muy interesante. Lo interesante es la fuerza de la democracia costarricense. Definitivamente el sistema político costarricense está mostrando que funciona. Así es, Raúl. Pues bueno, muchísimas gracias por este análisis. Estaremos pendientes entonces de esta segunda vuelta que, como dices, pues será una competencia interesante y también nos dará un pulso de lo que está sucediendo en la región. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto si nos lo permites. Claro que sí, saludos. Saludos. Gracias. Y nos vamos ahora a Ecuador, donde también hubo elecciones. En este caso tuvo lugar el referendo propuesto por el presidente Lenín Moreno, en el que se realizaron 7 preguntas a la ciudadanía. Destacan 2, la prohibición de ocupar un cargo público a los acusados de corrupción y la eliminación de la reelección indefinida, como la planteó el expresidente Rafael Correa. Al final, la postura del gobierno fue apoyada por más del 67% de los ciudadanos. Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas. Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en política. Ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Con el triunfo del sí, la posible participación de Rafael Correa en los próximos comicios presidenciales está descartada. Y para darnos un panorama más amplio de lo que representan los resultados de esta consulta ciudadana, tenemos en la línea telefónica de Iberoamérica al Día y le agradecemos muchísimo que tome esta comunicación a Leonardo Arizaga. Él es embajador de Ecuador en México. Embajador, muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Pues, ¿qué lectura le podemos dar a este referendo que se llevó a cabo en su país? Buenas tardes, Ana y Omar. Un gusto saludarles. Bueno, ayer vivimos una fiesta cívica en el Ecuador y también los ecuatorianos que vivimos en el exterior. Millones de ecuatorianos fueron a las urnas a participar en este referéndum y consulta popular. Y los resultados están a la vista. Todas las preguntas fueron aprobadas por más del 60%, algunas con más del 70%. Existe un mandato popular que ahora es de obligatorio cumplimiento. Para concretar estas medidas que propuso el presidente Lenín Moreno de combatir la corrupción, de que exista alternabilidad en la figura del jefe de Estado, de reconfigurar el Consejo de Participación Ciudadana que designa las máximas autoridades de control del país, de que los delitos sexuales no prescriban, que la gente que cometa estos ilícitos se presenta ante la justicia, y otras que tienen que ver con la minería, con el ambiente y con la ley de plusvalía. Un mandato muy claro que ahora el estamento del Estado, no solo el Ejecutivo, sino
también el legislativo tiene que concretar en los próximos 30 días. Señor embajador, una participación ciudadana importante y me da la impresión que con este tipo de ejercicios democráticos precisamente se refuerzan las instituciones del país. Así es. En el Ecuador votaron casi el 70% de la ciudadanía. En el exterior también cientos de miles de ecuatorianos votaron en los consulados del Ecuador. Aquí en México, por ejemplo, hubo una importante presencia de ecuatorianos en Monterrey, en Ciudad de México, en Tapachula, y el reflejo de esos resultados se dio no solo en el Ecuador, sino también en el exterior, donde por lo menos aquí en México fue clarísimo la victoria del sí frente a estas 7 preguntas. Pues un importante ejercicio electoral en este país que por supuesto pues nos da un reflejo del estado de la democracia en el Ecuador. Le agradecemos mucho, embajador Leonardo Arizaga, por haber estado en Iberoamérica al Día. Seguiremos pendientes y al habla. Muchas gracias. Gracias. En otra información, en otros países de la región, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional Constituyente anunciar a más tardar este lunes la fecha de las elecciones presidenciales que se deben realizar antes del 30 de abril. Están dadas las condiciones electorales, técnicas, tecnológicas, institucionales, políticas. Están dadas todas las condiciones para que en Venezuela esta semana, sin falta, se fije la fecha de las elecciones y vayamos a la batalla. El día de la votación es uno de los temas más debatidos en los diálogos entre el gobierno y la oposición que se realizan en República Dominicana. Y precisamente hoy en República Dominicana el gobierno y la oposición venezolana se reúnen nuevamente con el objetivo de firmar un acuerdo definitivo para establecer la paz y la convivencia en la nación bolivariana. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que ambas partes han llegado a consensos en el 99% de los puntos en discusión. Ya estamos en las condiciones óptimas para firmar el acuerdo de convivencia y diálogo permanente para la paz con la oposición venezolana. Sabemos que la oposición venezolana también está casi lista. Firmemos. Hoy es el día, lunes 5 de febrero. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro reiteró su deseo de que pronto se firme este pacto. El diálogo, nosotros, la delegación de Venezuela, presidida por el doctor Jorge Rodríguez, está lista para firmar el acuerdo con la oposición. Pudiéramos decir que ya está listo. Si la oposición no firma, sería producto de sus divisiones internas, sus enfrentamientos, que son muchos. Yo estoy deseoso de firmar, quiero firmar, estoy listo, quiero la paz, quiero un diálogo permanente. Y continúa la gira del canciller estadounidense Rex Tillerson por América Latina. Esta mañana fue recibido por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la residencia oficial de Olivos. Comercio exterior, seguridad, Venezuela, la situación de Venezuela y la agenda del G20 fueron algunos de los temas que abordaron. Antes, el canciller norteamericano se reunió con su homólogo argentino, Jorge Faurie, para abordar la situación en Venezuela. Discutimos intensamente sobre Venezuela, incluyendo qué pasos adicionales podrían tomarse para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro para que regrese a la Constitución. En lo que refiere a sanciones posibles, nosotros estamos siempre en la idea de que las sanciones tienen que ser sin afectar a la situación del pueblo venezolano. Tillerson llegó el sábado a Argentina procedente de México, primera escala de su gira. Ahí se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. También participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte, donde se abordaron, entre otras cuestiones, el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En estos momentos se dirige a Perú, tercer punto de su primer viaje oficial por América Latina y el Caribe. Vámonos ahora hasta Europa porque una delegación de diputados catalanes se reunió en Bruselas, Bélgica, con el líder independentista Carles Puigdemont para explorar las posibilidades de que sea investido como presidente de la Generalitat.
Estamos trabajando para la investidura del presidente Puigdemont, para un acuerdo de gobierno, y esto es lo que vamos a hacer a tres bandas, con Esquerra, con la CUP y con la participación liderada de Junts per Catalunya, liderada por el presidente Puigdemont. Por otra parte, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por los separatistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en contra de su encarcelamiento. Ambos, recordemos, son acusados de rebelión y sedición por su participación en el referéndum del pasado 1 de octubre. Ya está lista nuestra compañera Laura García con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, es un placer saludarlos el día de hoy y hoy vamos a hablar de Paraguay, un país sin acceso directo al mar y rodeado de los gigantes comerciales Brasil y Argentina. Concentra el 80% de su suelo cultivable de la siembra en la soya. Esto es preocupante para un país donde hay muchas familias campesinas sin parcelas y muchas propiedades en manos de muy pocos. Son miles de hectáreas sembradas de un grano que, lejos de satisfacer la demanda nacional de alimentos, se exporta a todos los demás continentes y encabeza además la lista del cuarto productor a nivel mundial. Movilizados en Asunción, la capital del Paraguay, durante varias semanas, miles de campesinos pidieron a mediados del 2017 a sus autoridades que contemplen la situación dramática que atraviesa la agricultura familiar. Nuestra propuesta es específicamente 3 puntos. La emergencia nacional de la agricultura familiar campesina, pedimos condonaciones de deudas, legalización de los asentamientos y también reactivación productiva para la agricultura familiar campesina. Que la inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas, que representa un 35% de los 7 millones de habitantes de Paraguay, carece de tierras para subsistir. Paraguay se ve obligado a importar esos productos de países vecinos, como Argentina y Brasil. Evidentemente, el gran problema que tenemos es cuál va a ser el destino y la sustentabilidad, sobre todo de la agricultura familiar campesina. Amigos, la falta de acceso a la tierra da lugar a numerosos conflictos que provocan que 1 de cada 3 paraguayos de las zonas rurales vivan al borde de la extrema pobreza. La falta de regulación del campo paraguayo incluye graves impactos al medio ambiente, además la siembra de menos y cada vez menos alimentos para consumo humano. Muchas gracias por esta cápsula al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, de Argentina. Y este fin de semana fue la gala de los premios Goya 2018. El galardón a mejor película fue para La librería de Isabel Coixet, quien también fue reconocida como el premio a mejor dirección. Destaca también la cinta Una mujer fantástica del chileno Sebastián Lelio, ganadora en la categoría mejor película iberoamericana. Por cierto, quien sigue triunfando en esta temporada de premiaciones es el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Ahora fue reconocido con el premio del Sindicato de Directores por su película La forma del agua. Y este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Una caminata espacial se llevó a cabo y otra fue pospuesta en la Estación Espacial Internacional. Los administradores de la Estación Espacial Internacional programaron una caminata espacial de los Estados Unidos para que suceda hasta mediados de febrero. Los astronautas Mark Vande Hei y Norishige Kanai tienen programado comenzar la caminata espacial el 15 de febrero del 2018 para guardar y reposicionar un par de efectores terminales. Estos dispositivos son manos robóticas en la punta del Canadarm2 que atrapan y liberan naves de carga y otros equipos externos de la estación. El viernes 2 de febrero del 2018, los cosmonautas de la Expedición 54 instalaron y removieron equipo de la parte rusa de la estación espacial. Alexander Misurkin y Anton Shkaplerov se pusieron sus trajes espaciales Orlan e hicieron una caminata espacial para reemplazar una caja de electrónicos para una antena de comunicación en el extremo posterior del módulo de servicio Zvezda. La antigua caja fue lanzada al espacio para eventualmente quemarse en la atmósfera de la Tierra.
La caminata espacial rusa es la cuarta en la carrera de Misurkin y la segunda para Anton Shkaplerov, así como la número 207 de ensamblaje y mantenimiento de la estación espacial. Estudiantes y profesores que asistieron a la conferencia sobre exploración espacial para educadores en Houston tuvieron la oportunidad de hablar con la tripulación a bordo de la estación espacial. Hi, Joe. This is Michael from Fieldson Lower School in the Bronx. What advice would you have for students who want to be a part of the exploration of space? If I had to give somebody some advice, I might say be creative. If we're going to explore and go places we've never gone before, we need to think outside the box. We need to use every bit of creativity we have. Be passionate about what you do, because space exploration is not easy and it takes a long period of time, so you've got to be patient. But if you love it, I think the rewards are going to be great, and it's just something in us that we need to do. So follow that dream and tell them to do it, and we need them to do it. So that's pretty exciting. Sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Y por cierto, ¿sabías que la Estación Espacial Internacional, donde vive y trabaja Joe Acaba, es casi del mismo tamaño del campo de fútbol donde los equipos de Filadelfia y New England jugaron el gran partido del Super Bowl? La estación espacial es tan grande que puede ser observada a simple vista. Solo visita la página de internet de la estación y busca el nombre de tu ciudad para averiguar por dónde está pasando la estación cerca de tu área. Es así de simple. Y asegúrate de saludar a Joe y al resto de la tripulación. Nos vemos la próxima. ¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Los saludo con muchísimo gusto, soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva y arrancamos con información de halterofilia y lo que se dio a conocer hoy por parte de la Federación Internacional de la Especialidad. Informó que la española Lidia Valentín ha sido elegida como la mejor del año 2017 tras conseguir el 70% de las votaciones. Valentín, ganadora de 3 medallas olímpicas, ganó el Campeonato del Mundo en California y el Europeo en Croacia el año pasado, así que enhorabuena para la halterofilia española y de Iberoamérica. En la Copa Davis, España se enfrentó a Gran Bretaña en el Grupo Mundial. En un duelo maratónico de más de 4 horas, Albert Ramos se impuso 7-6, 2-6, 7-6 y 6-2 a Cameron Norrie, y el barcelonés puso la serie 3-1 para llevar a los ibéricos a los cuartos de final, en donde enfrentará a Alemania nuevamente como local del 6 al 8 de abril. Vamos a ver el Grupo de América 1, en donde República Dominicana cayó a manos de Brasil en el duelo definitivo. En el desempate, Joao Pedro Soggi, que nunca había jugado esa competencia, venció al dominicano Roberto Cid. Con este resultado, los brasileños se medirán a Colombia, que vencieron 4-0 a Barbados en busca de acceder a las eliminatorias del Grupo Mundial. Por su parte, Chile superó sin problemas 3-1 a Ecuador y ahora se verá las caras con Argentina, que pasó bye a la segunda ronda. En el Grupo 2 de la zona de América, aplastante victoria de 5-0 de México sobre Puerto Rico, y ahora los mexicanos se enfrentarán en semifinales a Perú, que a su vez venció 4-1 a Bolivia. Este duelo será definitivo para llegar al partido que los pueda llevar al regreso de la zona 1 del continente. Uruguay tampoco sufrió para derrotar a El Salvador por 4-1 y chocará en la siguiente instancia ante Venezuela, que le ganó 3-1 a Guatemala. Intensa actividad en la Serie del Caribe 2018 en Jalisco, México. El sábado, República Dominicana fue aplastada por Venezuela por pizarra de 15-4, mientras que Cuba derrotó 5-4 a México. Los dominicanos reaccionaron el domingo y vencieron 6-3 a Puerto Rico, mientras que los mexicanos sufrieron su tercera derrota ante Venezuela por 6-4. En estos momentos, puertorriqueños y venezolanos se están enfrentando. Puerto Rico está ganando 9-0. Y más tarde, Cuba se enfrentará a Dominicana a las 8 de la noche. Y mañana, Cuba-Puerto Rico a las 2 de la tarde y México contra Dominicana a las 8 de la noche. Finalizó el Panama Championship Web.com Tour. El golfista estadounidense Scott Langley se quedó con la corona tras una última ronda de 65 golpes y finalizar con un 7 bajo par. Este es el primer título del norteamericano. El iberoamericano mejor ubicado fue el argentino Julián Etulián, quien terminó en séptimo lugar con -2.
Fin de semana de boxeo. El mexicano Gilberto Zurdo Ramírez venció al ganés Javid Ahmed en 6 rounds por la vía del knockout y retuvo el título mundial supermedio de la Organización Mundial de Boxeo. Al que no le fue tan bien fue al también azteca Moisés Fuentes, ya que perdió en Japón ante el local Daigo Iga. Un round fue suficiente para que el nipón mandara la lona al mexicano y retener el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y tras la crisis en la Federación Española de Fútbol, en donde Ángel María del Villar, presidente del organismo, fue encarcelado y al parecer hubo injerencia gubernamental, lo cual está prohibido por la FIFA. El máximo organismo de fútbol fue convencido de que no hubo tal injerencia y que el caso de Villar es un tema judicial, así que España, que estaba en tela de juicio su participación en el Mundial de Rusia 2018, no tendrá problemas para disputar la siguiente Copa del Mundo. Y bueno, ahí la Copa Libertadores, hoy tenemos actividad, vuelta de la segunda fase, Guaraní contra Carabobo, 19:15 horas, Independiente del Valle contra Banfield a las 19:30 horas y Santiago Wanderers contra... se estarán ahí midiendo a las 19:30 horas. Por último, les hablo del Super Bowl con una gran actuación del mariscal de campo Nick Foles, quien se convirtió en el jugador más valioso del Super Bowl 52. Las Águilas de Filadelfia ganaron por primera vez un supertazón y se convirtieron en campeones de la NFL, venciendo 41-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady y Bill Belichick. Foles completó 28 de 43 pases con 373 yardas, 3 pases a la zona de anotación, una anotación y una intercepción, así que las Águilas de Filadelfia campeones de la NFL. Hasta aquí la información, regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, una información que se está dando a conocer, Ana Cristina, es la caída de las bolsas de Estados Unidos, los distintos índices que manejan de forma dramática. El Standard & Poor's cayó menos 4.1% al momento de su cierre, aunque registró mayores caídas durante la jornada, incluso caídas históricas. El Dow Jones en menos 4.6% y el Nasdaq en menos 3.78%. Así es, se están dando a conocer los detalles de este acontecimiento. Se especula que se debe a una fuerte venta de acciones por la expectativa de mayor inflación. Y bueno, esto por supuesto estará afectando a gran parte de las casas de bolsa de Europa, por supuesto también de América Latina. Hasta el momento, pues se tiene noticia de que la bolsa argentina fue una de las más afectadas, que cayó 4.5%. Así es, esto se da en un contexto de una economía global que crece de forma lenta, también una baja inflación en los Estados Unidos y también bajas tasas de interés. Muchas circunstancias las que impactan en este tipo de fenómenos que por supuesto son negativos en inicio para la economía estadounidense, pero se cree que pueda generar también un efecto dominó en las distintas bolsas. Ya lo estamos viendo, vamos a ver mañana martes cómo impacta esto en otros mercados. Gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias. Pero antes de poner punto final, Ana Cris. Este lunes nos despedimos con música de la cantautora brasileña Paula Lima. On distant desert, the rain can fall upon the sea.